Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de TICBox 2021. Hoy dedicamos este webinar a las propuestas para los planes nacionales desde el foro Transfiere 360, que vamos a explicar ahora lo que es, ¿no? Y para ello contamos con Débora Pastrana de FICMA, Feria de Málaga, y también coordinadora del foro Transfiere 360, y Aureo Díaz Carrasco de FEDIT, la Federación de Centros Tecnológicos Española. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola Antonio, ¿qué tal? María Débora, gracias por uniros. Como introducción general a este foro Transfiere 360, hay que decir que la gran pregunta que tenemos ahora para estos fondos Next Generation es cómo hacer que lleguen al máximo número posible de empresas españolas, especialmente aquellas que normalmente no se implican en los proyectos europeos o en los proyectos de innovación, ¿no? Y es para eso, para lo que se ha creado el Foro Transfiere 360. Es una forma de unificar, de unir, coordinar las grandes redes de lo que se llaman organismos intermedios, los facilitadores a nivel nacional, de manera que juntos, pues lo podemos hacer mucho mejor. Ese es el mensaje principal. Aprovecho para contar que de esto trató el reportaje de informe semanal que se emitió este pasado sábado, 19 de junio, sobre los fondos Next Generation, ¿no? Y una recomendación para todos vosotros es que lo veáis, ¿no? Porque allí se hablaba precisamente de la capacidad que tiene esta colaboración de facilitar el acceso a la pyme y aunque no se ve en el reportaje, yo sí que introduje durante la entrevista al foro Transfiere 360. Esperemos que en próximas reportajes o ediciones sí que se llegue a conocer a nivel público. Bueno, esta es la introducción y ahora voy a ceder la palabra a Débora, que va a presentar con la ayuda de mi ordenador, pero tengo que presentar ahora la slide. Te cedo la palabra, Débora. Gracias. Genial, Antonio. Bueno, muchas gracias, ¿no? Un año más por contar con Transfiere en este congreso, ¿no? Que ya venimos participando ediciones atrás. En esta ocasión, ya no solo como Transfiere, ¿no? Que, como bien sabéis, el Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que venimos celebrando ya desde hace 10 años, sino en esta ocasión venimos como Foro Transfiere 360, como esa red de organismos, ¿no? Que surgió a raíz de la pandemia y que, bueno, que ahora os vamos a detallar un poquito para que conozcáis quiénes formamos parte de esa red de la que Transfiere estamos, ¿no? como coordinadores de una manera neutral. Como sabéis, Foro Transfiere surgió hace 10 años, ¿no? de una necesidad que teníamos, que era poner en común la ciencia en la empresa y ser un altavoz de la transferencia del conocimiento que hacemos en nuestro país, ¿no? En estos 10 años pues, hemos conseguido que este foro se consolide como el principal encuentro de I+D+I del sur de Europa, y en el que está representado todo el ecosistema de la innovación, ¿no? Todos los agentes de la innovación, en la que nos incluimos los organismos intermedios, como bien comentaba Antonio. Es una cita ineludible, ¿no? Para los agentes del ecosistema, y esta 10ª edición que pasamos en abril, aún más, ¿no? Porque, bueno, todo el tema de los fondos, nosotros todos los contenidos los reorientamos para ponernos al servicio de todas las empresas, de todos los participantes que vinieron, tanto de la administración pública como privada, para que pudieran conocer de primera mano la situación actual que teníamos en ese mes de los fondos europeos, que, bueno, y que va actualizándose cada día. Dentro de Transfiere están todos los actores del ecosistema, tanto públicos como
como privado y, por supuesto, sin olvidarnos de la parte de la ciencia, ¿no? Toda la parte de la universidad y del conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Nosotros, como podéis ver en nuestra presentación, compartimos conocimiento tecnológico, científico, promovemos la innovación y conectamos la ciencia y la empresa. Además, estamos alineados 100% con la estrategia que tiene la ciudad de Málaga, ¿no? Ese compromiso por la innovación y la transformación que tiene la ciudad. En estos 10 años de Transfiere, pues bueno, hemos tenido más de 6 países invitados, más de 10.000 entidades participantes, casi 1.500 ponentes, ¿no? Que nos dan a conocer la agenda de innovación actualizada edición tras edición. Hemos tenido casi 44.000 reuniones, encuentros de negocio, ¿no? en el evento que he celebrado a través de la agenda de networking y bueno, y todo eso suma año tras año. ¿Qué es Transfiere 360 y por qué surge esta red de organismos que es para lo que hoy también estamos aquí reunidos, ¿no? Junto con Antonio y junto con Aureo? Esta red de organismos 360 surgió a raíz de la pandemia. Y ahora, si quiere, Antonio, podemos pasar a la presentación. Nosotros, como Transfiere, nos queríamos poner al servicio de la transferencia, ¿no? Queríamos ponernos al servicio de la innovación y creamos una plataforma dentro de la propia página web de Transfiere, que es el ecosistema colaborativo Transfiere 360. Nosotros, como evento, queríamos unir, ¿no? Todas aquellas necesidades que estaban surgiendo durante la pandemia con aquellas necesidades, soluciones que también tenían. Y a raíz de aquí surgió la red de organismos, donde estas cinco entidades, que son la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, la Federación Española de Centros Tecnológicos, que ahora Aureo nos pasará a detallar un poquito más lo que son, AMETIC, que es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información, Telecomunicación y Servicios de Contenidos Digitales, la Federación, por supuesto, de Clúster y la Asociación Nacional de CEI Españoles. Nosotros nos reunimos formando esta red de organismos intermedios que, como bien os decía, es una herramienta, ¿no? Al servicio de la transferencia, al servicio de la innovación y nos ponemos al servicio de la administración pública, ¿no? Nosotros queremos hacer llegar toda esa información a todo el ecosistema y sobre todo a la pyme, ¿no? A la pequeña y mediana empresa, que son los que más necesitan llegar a la información, los que más dudas le surgen. Si queréis contar vosotros un poquito por qué estáis aquí, tanto FEDIT como la Federación de Clúster, y ahora ya pasamos un poco más en detalle a la presentación. Sí, gracias, Débora. Yo estoy representando a FEDIT, como has dicho, la Federación Española de Centros Tecnológicos. Quizá primero explico un poco lo que es el modelo de centro tecnológico en España, porque aunque ya tenemos unos cuantos años de vivencia, pues siempre nos encontramos que precisamente por esa condición de organismos intermedios muchas veces es necesario explicar qué somos. Es decir, desde la federación lo que nos ocupamos es de aglutinar los esfuerzos conjuntos de todo el colectivo de centros tecnológicos. Y un centro tecnológico no es ni más ni menos que un organismo de investigación, ahora mismo fundamentalmente con capital privado en su concepción, pero que lo que se dedica es sobre todo a generar conocimiento y transferir tecnología a la sociedad. No nos diferenciamos en eso de otros organismos de investigación, sí nos diferenciamos en que estamos mucho más concienciados en desarrollar líneas de investigación a partir de lo que nos demanda la sociedad, las empresas, la I+D empresarial. Es decir, digamos que tenemos una visión mucho más centrada en esa competitividad empresarial y en cómo mejorar la sociedad a través de la tecnología y el conocimiento. Entonces, en ese grupo de centros tecnológicos, pues vamos a encontrar centros especializados en sectores muy tradicionales, como puede ser el calzado, puede ser el textil o puede ser el juguete, o otros que están en la parte de biotecnología, de fabricación avanzada o de nuevos materiales. Es decir, hay de todas las tecnologías y de todos los sectores. Ya tendremos tiempo de profundizar un poco más en qué es lo que hacemos, pero básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a intentar captar de forma continua cuáles son las necesidades de las tecnologías y de los sectores en las que las empresas con las que trabajamos se enmarcan, e intentar ser ese departamento de I+D+I que muchas de ellas, especialmente las pymes y micropymes, no se pueden permitir dentro de su día a día, y a eso es a lo que les ayudamos, básicamente.
esta es la parte que está alineada 100% con el objetivo que tiene también Foro Transfiere. Por eso de ahí que bueno que feliz sea miembro de nuestro comité organizador desde los inicios. Antonio, no sé si tú también quieres comentar un poquito el tema de los clústeres en esta red de organismos. Sí, yo creo que es bueno dedicar unos minutos a explicar qué es un clúster para aquellos que no lo conozcan. Básicamente somos ecosistemas innovadores donde la empresa es el eje central, ¿no? Pero en estrecha relación con los centros tecnológicos, con los centros de conocimiento, con las universidades y con las instituciones. Los clústeres son realidades porque la empresa actualmente necesita colaborar para innovar en muchas ocasiones. Es rara la empresa que lo puede hacer sin esos ecosistemas, ¿no? Y lo que se ha descubierto, digamos, es que organizando, estructurando esa colaboración, los resultados son mucho mejores. Quiere decir que naturalmente la mayoría de las empresas, especialmente aquellas más innovadoras, colaboran, pero si ubicamos un ecosistema, se define, se crea, se dedica una estructura, unas personas a crear las oportunidades de colaboración, a crear un directorio, a crear actividades, eso genera mucho mejores resultados, ¿no? Y es así como hablamos de organizaciones clúster, que ya en España tienen una existencia, algunas, de 30 años, ¿no? Europa tiene una política de clústeres muy bien definida desde el 2005, 2006, y toda una unidad especializada en entornos colaborativos y clústeres, ¿no? Y básicamente los clústeres están compuestos precisamente de una mayoría de pymes, ¿no? Que es lo más habitual. No solo pymes, porque es importante el papel de la gran empresa como tractora o como incluso a veces como compradora, promotora, ¿no? De esa innovación que muchas veces la desarrollan se desarrolla desde la pequeña, ¿no? Y hay clúster prácticamente en todos los sectores, ¿no? Imaginables incluso, ¿no? Hace poco me contactaba el clúster de la música de Canarias, ¿no? Hay clústeres financieros, hay clúster en prácticamente todas las actividades, ¿no? Así que este es un resumen muy rápido y animo a aquellos que os podéis sentir interesados pues, en mirar alrededor vuestro, buscar y contactar a aquellos que os puedan ayudar en este sentido. Gracias. Débora, adelante, te devuelvo la palabra. Genial. Aquí, bueno, aquí también lo que comentaba de que hay clúster de todos los sectores, también va muy en línea con lo que hablamos, ¿no? De tanto de Foro Transfiere como evento, como Foro Transfiere 360. Somos transversales, ¿no? Damos cabida a todos los sectores de actividad, siempre que tengan la innovación, ¿no? Dentro de su eje principal de actividad. Pues bueno, si después de habernos hecho un pequeño resumen de quiénes somos, podemos ver a quién representamos, ¿no? Porque somos una red transversal y territorialmente expandida por todo el país. Hay pues 51 parques científicos y tecnológicos, 35 SEIs, 34 centros, más de 70 clústeres, más de 9.200 empresas y entidades. Damos cobertura a más de 42.000 investigadores y tecnólogos y, bueno, y más de 178.000 profesionales de alta cualificación. Son un poco resumen de las cifras de lo que la red engloba. También, bueno, podemos aquí, que pretendemos, pues podemos seguir avanzando un poquito más, ¿no? Que pretendemos reunirnos, estamos todos alineados en una misma dirección, ¿no? Con un mismo fin, queremos trabajar juntos bajo una única entidad y actuar como entidad colaboradora de la administración para, como bien comentábamos antes, hacer llegar las políticas públicas de innovación, ¿no? A todas las entidades y todas las empresas que conforman esta amplia red y las cifras que andábamos, ¿qué queremos crear? Queremos crear un impacto socioeconómico y para eso tenemos que trabajar todo unido y elaborar una hoja de ruta que nos permita llegar a eso. Y bueno, y por supuesto, pues aquí sí que tenemos a Foro Transfiere como el altavoz, ¿no? Donde hemos empezado a dar a conocer esta alineación que hemos hecho entre esta red. Hemos firmado un manifiesto de apoyo en el que estamos unidas estas 5 redes y bueno, y que estamos poniendo en marcha una serie de actividades
para que se materialice, ¿no? Para que esto sea algo sostenible en el tiempo, ¿no? Así es. Aquí nosotros, bueno, si os parece, podéis también comentar algún ejemplo de lo que hemos trabajado de manera conjunta para poner en valor, ¿no? Sobre todo lo que hemos conseguido con esta unión. Sí, yo creo que este proyecto, esta propuesta que llamamos España Ciberseguro es un buen ejemplo, ¿no? De cómo combinando aproximaciones llegamos a esa cobertura muy difícil de obtener sin unir fuerzas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, que es claramente una de las grandes prioridades para la economía, no solo española, global, pero desde luego para nuestras empresas, se trata de alcanzar a todos, ¿no? De cubrir toda la cadena de valor de la ciberseguridad y proveer servicios desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos aquí un buen ejemplo por ejemplo, de lo que pueden aportar los parques tecnológicos, ¿no? O los centros tecnológicos o los clústeres, ¿no? Aquí veis que queremos, por ejemplo, integrar a los proveedores de soluciones, proveedores de servicios, donde ahí contamos con AMETIC, la asociación, la principal asociación de empresas TIC. Contamos con los clientes finales integrados tanto en las incubadoras de empresas que es ANCES como en los parques tecnológicos y los clústeres, y con los desarrolladores de servicios, donde destaca especialmente el papel que pueden tener los centros tecnológicos a la hora de abordar em, ese desarrollo de soluciones que todavía no están en el mercado, pero que están en un punto de madurez suficiente como para que con una inversión razonable y en un plazo de tiempo también corto se pueda implementar en las empresas que así lo necesiten. No sé, Aureo, si quieres comentar tú. Estás muteado. Perdona, sí. No, que estaba así, es que es justo el ejemplo de lo que estábamos hablando. Es decir, estamos en una. Siempre se dice que estamos en una encrucijada, pero es que esta vez es verdad. Es decir, es que los fondos Next Generation que están llegando o que van a llegar no va a ser algo que va a perdurar indefinidamente en el tiempo. Tenemos un plazo muy corto porque al final 6 años se pasa mucho más rápido de lo que pensamos, y es el momento en que tenemos que aprovechar para que nuestro entramado, nuestro tejido empresarial, nuestro tejido que llega a la sociedad sea mucho más competitivo, sea mucho más digital y sea mucho más innovador. Y en este caso, lo que estamos viendo o lo que se está viendo durante los últimos años es que esto no se soluciona únicamente poniendo fondos en hacer generación de conocimiento de alto nivel en las universidades, en otro tipo de entidades, sino que tenemos que tener una serie de herramientas para trabajar en red que permitan que ese conocimiento fluya desde esos estadios más lejanos del mercado hasta el final. Y ahí es donde es necesario tener en cuenta que tenemos una oportunidad no solamente por los fondos que vienen, sino porque lo que debe significar es un cambio en el modo de trabajar en muchas de estas ocasiones. Y ahí es donde esa colaboración en red que maximice el resultado de lo que cada uno podemos aportar dentro de el objetivo común, que es al final que esto llegue a la sociedad. Este es un ejemplo muy bueno en ese sentido. Cada uno individualmente probablemente no podríamos abordar una propuesta como la que está planteada en esa slide, pero sí que en común podemos conseguir que todas aquellas empresas que ahora mismo ni se plantean acceder a fondos públicos para mejorar su competitividad, ni se plantean entrar en la pelea por conseguir ese dinero, o ni se plantean hacer un plan de cómo van a estar dentro de los próximos 5 años, pues con el conocimiento que ya tenemos acumulado, con los fondos que vienen y con este trabajo en red, puede ser una realidad, indudablemente. Así es. La idea es esa, ¿no? La de
unir fuerzas, en este caso creando una marca común que facilite la oferta estructurada, completa y sostenible, ¿vale? La idea de la sostenibilidad también es muy importante, que no se acabe cuando se acabe la inversión del proyecto, ¿no? Sino que quede como un valor competitivo de las empresas que inviertan y reciban inversión también pública en sus proyectos, ¿no? Y para eso lo que hacemos es crear una red de puntos de apoyo, ¿no? Red, no vamos a llamar la ventanilla única, pero al final hay proyectos del Estado como el Digital Toolbox que quiere llegar a 1.500.000 pymes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos volúmenes, ¿no? O realmente extendemos nuestras capacidades mucho más allá de lo que hasta ahora tenemos o no llegamos, sinceramente, ¿no? Entonces, esto es lo que se plantea, ¿no? Yo creo que no es cosa de pararnos ahora al detalle de la oferta, pero sí que me interesa contar eso, cómo se ha estructurado el trabajo, ¿no? Que se crearon 7 subgrupos uniendo entidades interesadas de las 5 organizaciones y fuimos capaces en un tiempo récord de coordinar la participación de, yo creo que 80 signatarios al final, ¿no? 79, 80 signatarios que firmaron esta propuesta, esta MDI que se llama, ¿no? La manifestación de interés a la de ciberseguridad. Y antes hacía referencia a la del Digital Toolkit, ¿no? Que también nos ha supuesto un desafío de diseño, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para facilitar la llegada de la tecnología al máximo número de empresas? Aquí hemos querido ser prudentes porque no se trata de lanzar cifras al vuelo, ¿no? Pero también es un compromiso muy serio. Decir que queremos llegar juntos a 150.000 pymes. Son muchas, ¿eh? Estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿no? Sí. Para hacerlo. Y crear 20.000 nuevos puestos de trabajo. Es muy importante ese desafío. Así que ahí es donde estamos. No sé si queréis aportar, Áureo, Débora, alguna otra visión sobre lo que planteamos. Bueno, yo quería insistir en un tema que lo has comentado, pero que me parece muy importante que quede muy claro en esta sesión, y es la capilaridad de la red que manejamos. Es decir, y lo digo por experiencia, porque cuando hablamos de llegar a muchas empresas y tal, parece que siempre estamos hablando de los grandes polos del País Vasco, de Cataluña, de Madrid y Andalucía y poco más. No, y aquí estamos hablando de llegar a esa empresita de 2 personas que puede estar en cualquier zona de España. Eh, yo estoy seguro que casi cualquier empresa que ahora mismo pueda ver esta presentación va a tener o un centro tecnológico o un clúster o un parque tecnológico a muy poca distancia física y espiritual, iba a decir, de acompañamiento en su entorno mucho más cercano. No estamos hablando de que tenga que hacer una videoconferencia con alguien que está a 300 kilómetros, sino que estamos hablando de alguien que va a ir a verle a su empresa, que va a saber lo que está necesitando, que le va a dar propuestas y que le va a presentar incluso a otros actores que puedan cooperar con esa empresa. Es decir, ese concepto de la capilaridad de hacia dónde llegamos, es decir, nosotros, los centros tecnológicos, pero bueno, los clústeres, todos, lo estoy viendo en ese mapa, pero es que realmente nos ocupamos mucho de ese colectivo de pymes que a fin de cuentas es un porcentaje altísimo del sector empresarial en este país. O sea, por supuesto que las grandes empresas tienen también un hueco en nuestro día a día, pero es que eh, el llegar a ese colectivo de pymes y micropymes es una tarea que sinceramente creo que no se puede conseguir solamente con la ayuda, solamente con la administración pública. Necesitamos una estructura con la que lo estamos planteando aquí.
Y que además son los que especialmente necesitan ese apoyo. Débora. Efectivamente. Precisamente ese es el valor, ¿no?, que tiene la red, ¿no? Que sea capaz de llegar a todo lo que, como siempre decimos, a todo el ecosistema. No solo a quien lo tiene fácil de acceder, ya va a saber cómo acceder a los fondos Next Generation, y no solo a los fondos europeos. Podemos también hablar de otras oportunidades que surjan de financiación a medio y largo plazo, que esta pyme y esta micropyme también tiene que conocer, y que tampoco tiene ese conocimiento práctico de cómo hacerlo, de cómo acceder a ello, como el ejemplo que ponía Áureo, que puede ser una empresita de un pueblo pequeño, que bueno, que pueda ver esta presentación y que sepa dónde acudir, que sepa que puede acudir a la red de organismos y que le vamos a facilitar esa información a los que ellos no tendrían acceso de otra manera, ¿no? Y creo que ese es el principal valor que tiene esta red. Muy bien. No sé si entre los que están conectados hay alguna pregunta, cuestión, duda. ¿No? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Áureo, Débora. Bueno, a ver, yo te puedo hablar más de la parte de I+D+I, que es en la que trabajo habitualmente. Ahí los siguientes pasos es que todo esto se empieza a estructurar. Una vez que se han aprobado estos fondos de Next Generation, todo esto se empieza a estructurar a través de programas públicos de ayuda, que generalmente se van a desarrollar a través del plan estatal que se acaba de publicar la semana pasada por parte del Ministerio de Ciencia, pero no solo ahí. Industria tiene mucho que hacer, economía tiene mucho que hacer, y al final lo que viene ahora es estar muy atentos a todas las iniciativas, porque esto va a ser un pistoletazo de salida y yo creo que va a ser muy potente, y hay que estar muy atentos a cuáles son las iniciativas que se van a lanzar en temas como la digitalización. Va a ser muchísimo dinero destinado a financiar la digitalización de la empresa española. Y esto, como decía al principio, no va a ser algo que va a estar indefinidamente ahí. Eh, Ahora mismo tenemos garantizados los fondos para los próximos 3 años más o menos, y luego veremos lo que va viniendo en función de cómo vayamos trabajando. Pero lo importante es que este es un tren que no va a pasar muchas veces más, y tenemos que estar muy atentos ahora a las llamadas o a las convocatorias que puedan utilizar estas empresas para reforzar su estructura, el número de personas con las que van a trabajar, su digitalización, su competitividad. Es decir, la idea es, ojo, que este año es importantísimo a la hora de definir el futuro de muchas empresas y de muchos sectores no para los próximos 20 o 25 años, pero es que se va a definir ahora, se va a definir en los próximos 3 años. Entonces, yo lo que les diría es que el siguiente paso es que estén muy atentos, porque es un tren que no se puede dejar pasar. Débora. Y bueno, por nuestra parte como plataforma, pues también es muy importante, ¿no?, que veamos esa manera de que sea sostenible en el tiempo, ¿no?, que consigamos digitalizarla también, ¿no?, que seamos una herramienta más donde puedan acudir a consultar, que aglutine todo este conocimiento que estamos debatiendo hoy aquí, que bueno, que la plataforma Ecosistema Colaborativo Transfiere 360 sea como una enciclopedia a la que acudir, ¿no?, que toda esta pyme, esta micropyme pueda acudir aquí para ver lo que se va a trabajar en los próximos meses, y que bueno, y que podamos contarlo también de cara a Transfire 2022, ya podamos contar casos prácticos de que lo hemos llevado a cabo, ¿no? Y bueno, y como decía Áureo, hay que estar pendientes como a diario, porque bueno, a diario vamos a tener información actualizada. La última información que hemos tenido es que el dinero va a llegar en agosto, pues seguir siendo eso, actualización diaria. Sí, el consejo es estar muy atento, porque hay que ejecutar una parte de ese dinero antes de final de año, si no me equivoco. Sí. Quiere decir que Sí. agosto van a salir las convocatorias con muy poco plazo. Entonces, el consejo es tener ya pensado lo que se quiere presentar, ¿no? Es así. Hoy hablaba con una empresa, un miembro del clúster, diciendo, bueno, vamos a pensar en todo lo que queremos, nos vamos a sentar juntos para que conozcamos todo lo que quieren, y luego buscamos cómo encajarlo en cada una de las convocatorias. Pero ese plan general de innovación Esa hoja de ruta o de lo la que que sea, hablábamos.
Sí, ese plan es conveniente tenerlo ya en mente, ¿no? Y mi consejo sería que aquellos que nos oigáis os acerquéis ya a esos actores, ¿no? Estamos aquí con Aureo, pues a los centros tecnológicos o a los organismos de transferencia o, por supuesto, a nosotros los clusters y las oficinas Acelera Pyme, ¿no? Pero ya, porque hay que empezar a informarse, ¿no? Y a pensar en lo que tiene sentido. De manera que cuando surja la oportunidad ya la tengáis madura, porque se trata de que eso es una inversión. O sea, no, el Estado va a pagar una parte, seguramente, si hay suerte, pero sobre todo eh, se trata también de que la empresa debe poner esfuerzo y dinero, ¿no? En los proyectos. Luego tienen que tener sentido competitivo. Y eso no es fácil generarlo en 2 semanas de convocatoria, o sea, hay que tenerlo ya madurado antes. Así que ese sería, creo, un consejo muy importante, ¿no? Para estas próximas semanas, meses. Sí, esa parte de competitividad es también muy importante que quede muy clara. Es decir, esto, a pesar de lo que luego algunos puedan querer transmitir cuando vendan la llegada de estos fondos, esto no va a ser un maná que se va a repartir a todo el mundo y que esto va a ser jauja. Es decir, va a ser con condiciones competitivas muy duras y va a ser con un compromiso de inversión por parte de la empresa que en muchos casos puede ser del 50 o del 60% del coste del total. Y va a ser con un compromiso de que tienes que demostrar que esto tiene sentido y que te va a llevar un tiempo desarrollarlo, pero que va a ser algo que se va a quedar en tu empresa durante los próximos muchos años. Es decir, que tiene que tener un compromiso de inversión durante... Y entonces todo eso no es fácil presentarlo. Entonces es verdad lo que tú dices. Ahora mismo, el consejo, pues casi, bueno, pues todos los que estén ahí viendo este vídeo, que se pongan en contacto con Antonio, con Débora, conmigo, con cualquiera de los que están ahí, y seguro que lo vamos a poder orientar con quién va a contactar, o seguro que si teclea en su radio de contactos va a encontrar un centro tecnológico, un parque, un clúster donde ir. Mi consejo es que vayan ya y que empiecen a planificar. A lo mejor en lo que llegan a diseñar conjuntamente, pues no hay una oportunidad en los próximos 2 meses o 3 y tenemos que ir hasta enero porque ese caso concreto lleva más adelante, pero igual resulta que será una oportunidad inmediatamente. Esto tampoco se va a crear desde la nada nuevos programas. Ten en cuenta que, por ejemplo, pues en el plan estatal que mencioné antes de I+D+I, tampoco hay grandes diseños de nuevos programas novísimos. Hay más orientación a la transferencia, pero sobre todo lo que hay es más fondos. Estamos hablando de que del Plan Nacional en los próximos 3 años va a dedicar unos 3.000 millones más o menos de, digamos, fondos propios de los que España tenía guardados o presupuestados originalmente, pero es que se añaden unos otros 6.000 que vienen de los Next Generation. O sea, de ese orden de magnitud estamos hablando en cuanto a fondos, pero no quiere decir que vayan a ser herramientas muy distintas a lo que ya hay. Es decir, que probablemente si va a un clúster, si una empresa va a un clúster o a un centro o a un parque o a cualquier proveedor que de su confianza y le cuenta lo que hay, probablemente ya identifique la herramienta que le va a poder ser de ayuda. Quizás lo que pasa es que con esto los fondos del Next Generation pues haya más dinero o haya algún tipo de condicionantes específicos adicionales, pero la herramienta probablemente ya esté diseñada y en funcionamiento durante algún tiempo, con lo cual se le va a poder explicar, oye, pues esto es lo que tienes que tener, en esto tienes que incidir, te tienes que preparar de esta forma, tienes que pensar que vas a tener que contratar a X personas o tienes que pensar en cómo vas a financiar luego cuando se te acaben los fondos que te llegan de la parte pública. Eso es lo que en lo que le van a ayudar y cuanto antes se haga efectivamente mejor. Perfecto. Información diaria y bueno, y dejarse mentorizar, ¿no? Por los expertos, que al final son los que conocen cómo funciona todo. Para eso estamos, para ayudar. Yo creo que aquí lo podemos dejar. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Débora. Muchísimas gracias, Aureo, y a todos los que han asistido. Esto va a quedar, como he dicho, grabado. Vamos a publicar en nuestros canales, en el repositorio de la oficina Acelera Pyme, y espero que sea de utilidad para todos los que lo vean. Gracias Muchas y gracias, hasta Antonio. pronto, Vosotros. Muchas esperemos. gracias por la invitación. Genial. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.
Porque habrá algún botón. Un plan de silencio. Como ese. Suelta la cesta. ¿Vamos a ver? No. Aquí están activados. Pues por eso no es.